Estamos leyendo el Evangelio de Juan y estamos específicamente en esa porción del capítulo 19 que habla sobre la cruz. Y verdaderamente quisiera tener palabras que pudieran describir el significado de la cruz, su alcance, pero la verdad que no las tengo. Tampoco tengo el suficiente entendimiento de lo que es la cruz. Si algo tengo es la convicción de que esa cruz fue necesaria, que el sufrimiento del Señor Jesús fue necesaria para mí pecador, para que yo pudiera tener salvación, porque no había manera de que pudiera ser salvo, no había manera. Esa cruz fue necesaria para mí y para personas como yo, personas con pensamientos egoístas, sucios, que solo buscaban satisfacer sus necesidades, personas que le dan la espalda a Dios, personas que solo buscan su propio bienestar. Si algo sé, es que si el Señor Jesús no hubiera pasado por la cruz, yo no tendría ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Si el Señor no hubiera pasado por la cruz, hoy mismo yo estaría viviendo un infierno aquí en la tierra y estaría encaminándome a paso firme y seguro hacia la perdición eterna. Verdaderamente no tengo palabras para hablar de la cruz. Verdaderamente no tengo el entendimiento. Pero el mensaje de la cruz es predicado y ha sido predicado en todo el mundo. Y muchos, la mayoría, al escucharlo, se han reído, se han burlado, lo han considerado una locura. Y otros se han ofendido por ese mensaje. El apóstol Pablo habla justamente de ese tipo de reacciones en 1 Corintios 1:23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La gente, y yo estaba entre ellos, no tiene conciencia del pecado, no tiene conciencia de su situación delante de Dios. Se burlan de la cruz y no quieren escuchar sobre un Dios justo que va a retribuir a cada uno según sus obras. Y aquellos que dicen creer en Dios, suponen que son lo suficientemente buenos como para agradarle. El mensaje de la cruz es repudiado por todos. Solo algunos son capaces de escuchar ese mensaje y recibirlo. Y esas personas no son más inteligentes o más justas o más buenas, sino que fue Dios mismo quien la capacitó para poder escucharlo y recibirlo. En ese mismo pasaje de 1 Corintios dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
para los llamados, para los escogidos. Y el hecho de que yo ahora esté predicando sobre la cruz, y el hecho de que vos estés escuchando sobre ella, es gracia de Dios, es gracia y solo gracia. Él abrió nuestro entendimiento. Él lo hizo. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. Y Él nos dio vida, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos nosotros, si escuchamos el mensaje y lo aceptamos, nosotros somos el fruto de la cruz de Cristo. Vos y yo y miles a lo largo de la historia, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta que vuelva, es decir, aquel que estuvo colgado en la cruz, vuelva, aquel que fue humillado en la cruz, vuelva en gloria. Hasta ese día, todos aquellos que escuchan el mensaje y lo creen, somos fruto de esa cruz. Como dice la profecía de Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Somos fruto de su aflicción. El Señor Jesús mismo había dicho a sus discípulos en Juan 12: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vos y yo somos el fruto de la cruz. Esa cruz que fue necesaria. Y estaba el Señor Jesús entonces clavado en una cruz. Y como dijimos, el Evangelio ofrece poco detalle sobre su sufrimiento. Más bien, cuando leemos, parecería como que hay una cámara que registra lo que está ocurriendo a su alrededor. Vos fijate que primero se nos muestra lo que hay a sus costados. En Juan 19:18 dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Y luego se enfoca en lo que está arriba de su cabeza, un cartel. Dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y se nos cuenta los detalles que ocurrieron alrededor de ese cartel. En el versículo 20 dice:
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y luego parecería como que la cámara baja hacia lo que ocurre a los pies de Jesús. En el versículo 23 y 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y de allí la tensión ahora pasa a unos pocos metros, muy pocos metros, donde en medio de la gente que estaba mirando, la gente esa hostil y burlona, había un pequeño grupo de personas completamente diferente a los demás. Estas personas no se burlaban de ellos, sino al contrario. Ellos estaban tristes, acongojados por lo que estaba sucediendo en la cruz. Estas personas amaban a Jesús, no tenían un entendimiento claro de lo que estaba sucediendo, pero ellos estaban sufriendo por el sufrimiento del Señor. Pero no entendían claramente lo que estaba pasando. Allí estaba colgado, herido, desnudo, sucio, sufriendo el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Y estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, estaba satisfaciendo su justicia para trazar la paz entre el pecador y Dios. El Señor Jesús ahí en la cruz estaba siendo molido por nuestros pecados, como decía la profecía de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Juan nos va a describir ahora a ese pequeño grupo. Vamos a leer los versículos 25 y vamos a llegar hasta el versículo 30. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre sobre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo nos dice que había muchas mujeres, pero Juan nombra solo a 4, y de hecho en los otros evangelios se nombra a 3. Seguramente estas 4 mujeres eran las más cercanas al Señor, y por eso Juan las resalta. ¿Quiénes eran estas mujeres? Primero nombra
a su madre, a la hermana de su madre, la tía de Jesús, a otra María, que era la esposa de Cleofás, y a María Magdalena. No tenemos detalles sobre ellas, pero si leemos los otros evangelios y combinándolos, podemos sacar algunas conclusiones. En Mateo 27:56 dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y en Marcos 15:40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Si nosotros entendemos que están nombrando las mismas personas, entonces podemos inferir algunas cosas. Juan nombra a la madre de Jesús y los otros evangelios no. Nosotros conocemos el nombre de esta mujer, María, y podemos pensar que en ese momento María estaba recordando las palabras que le había dicho Simeón cuando Jesús era un bebé. En Lucas 2:34 y 35 leemos: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Seguramente María recordaba esas palabras porque ahora mismo una espada estaba traspasando su alma al ver al Señor allí crucificado. También menciona a la hermana de su madre. Y si comparamos, como decimos, con los otros pasajes paralelos, podemos inferir que la hermana de su madre se llama Salomé, por lo que leemos en el Evangelio de Marcos, y que es la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Por lo que entonces Juan, el autor del Evangelio, sería primo del Señor. Entonces la hermana, vuelvo a repetir, de la madre, la tía del Señor, se llamaba Salomé, esposa de Zebedeo y padre de Juan y Jacobo. Nombra también a la mujer María, mujer de Cleofás, que si comparamos con los otros pasajes, inferimos que María, la mujer de Cleofás es una forma también de Alfeo. Y dice acá que es madre de Jacobo el menor y de José. Jacobo el menor sería el apóstol Jacobo, hijo de Alfeo. Y por último, María Magdalena, que también se la nombra así en los otros evangelios. María Magdalena la conocemos porque el Señor Jesús expulsó 7 demonios de su cuerpo. Magdalena porque provenía del pueblito de Magdala, un pueblito costero, a orillas del mar de Galilea.
Y no debemos confundirlo, como muchas veces se hace, con la mujer pecadora que lavó los pies del Señor con perfume. María Magdalena no era prostituta, aunque muchas veces la gente la asocia. María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena estarían presentes en el entierro del Señor Jesús y serían las primeras que lo verían resucitado. Ellas después iban a llevar las noticias a los apóstoles. Estaban estas 4 mujeres y había un solo discípulo de los 11. Por lo menos es lo que se nos nombra. Tal vez los otros estaban mirando de lejos, pero Juan estaba ahí junto a la cruz con esas 4 mujeres. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Los 4 evangelios registran 7 frases del Señor Jesús en la cruz. 7 frases. Esas frases eran sumamente importantes. El Señor estaba muriendo. El Señor estaba cargando con nuestros pecados. No era tiempo de hablar. El Señor dijo 7 frases necesarias. La primera fue cuando oró por los que lo crucificaron. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda frase se la pronunció a uno de los delincuentes que estaba a su lado, asegurándole que tenía salvación por haber creído en él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera frase fue para María y Juan: mujer, he ahí tu hijo. Y mirando a Juan le dijo: he ahí tu madre. Vemos que el Señor Jesús en su dolor más profundo, soportando la carga de nuestro pecado, el Señor Jesús no estaba pensando en sí mismo. Estas 3 frases muestran su entrega completa. Aún en la cruz Él pensó en sus enemigos, pensó en ese hombre colgado al lado de Él y pensó en el cuidado de María. Ese es el amor del Señor, esa es la ternura, ese es el corazón del Señor. Y notamos que no le decía madre, le decía mujer. Si vas al capítulo 2 vas a ver que en la boda de Caná le dice también mujer. Mujer que tienes conmigo. No le dice madre. Porque María no podía confundirse, no podía ver a Jesús simplemente como su hijo. Seguramente que María era una mujer excepcional, porque de otra manera Dios no le hubiera dado semejante privilegio, semejante responsabilidad. Pero María
necesitaba salvación como cualquiera. Debía saber, o debía ver, mejor dicho, a Jesús, no como a su Hijo, sino como a su Señor. Y ahí, cuando lo estaba viendo colgado de la cruz, no debía ver a Jesús como cualquier madre que sufriría al ver a su hijo en esa situación. Ella debería ver al Salvador cumpliendo con la ley, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ese dolor que traspasa su alma de madre tiene que transformarse en adoración y gratitud. Por eso el Señor no le decía madre, no debía confundirse. Mujer. Y como decíamos, Juan seguramente era el sobrino de María. Y encomendó el cuidado de su madre a Juan, su hermano en la fe. Ella tenía otros hijos, pero todavía no tenían fe salvadora, no eran parte de su familia. Encomendó el cuidado de María, aquel discípulo que él amaba, al más cercano, al que mejor lo entendió. Y el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya estaba llegando la hora final. Ahora sí la atención está puesta en el Señor, no en lo que lo rodeaba. Él sabía que la hora había llegado y sabía, dice, que ya estaba todo consumado. Había cumplido con todos los requerimientos de Dios. Había llegado a cabo la redención ya planificada por Dios antes de la fundación del mundo. Había bebido hasta la última gota de la ira de Dios. Y Mateo y también Marcos nos cuentan qué había sucedido antes de ese momento donde el Señor tuvo esa certeza. Leemos Mateo 27, 45 al 47. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Desde el mediodía, dice, alrededor del mediodía hasta alrededor de las 3 de la tarde, se hizo tinieblas en medio del día. La naturaleza reflejaba lo que estaba pasando en el plano espiritual. El Señor Jesús estaba cargando con la ira del Padre hasta el punto donde clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús experimentó la separación con el Padre. Se había roto por ese momento la comunión con el Padre. El Señor Jesús estaba completamente solo,
completamente solo, atormentado, siendo completamente inocente. Y cuando bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, cuando supo que ya estaba todo consumado, que la salvación había sido cumplida, entonces allí había llegado el momento en que podía aminorar un poco su tormento, pidiéndole beber. Ya todo estaba hecho. Entonces dijo: tengo sed. Ahora sí podía pedir por él. Ya había cumplido completamente con la obra. Como decía la profecía de David en el Salmo 22, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Su lengua completamente seca. Y muchos afirman que el Señor Jesús pidió de beber para poder después pronunciar sus palabras finales. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Los soldados se acostumbraban a beber un vino muy barato y agrio. Y dice que había una vasija llena y que, empaparon una esponja, la pusieron en una caña y se la acercaron a su boca. Y de esa manera el Señor Jesús pudo refrescar sus labios, su lengua. Y nos cuenta Mateo que incluso en ese momento algunos se burlaban de él. Dice el versículo 48 del capítulo 27, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña le dio de beber, pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Se les reían porque él había dicho: Elí, Elí, lama sabactani. Deja, a ver si viene Elías a librarle. Y de esta manera se estaba cumpliendo la última de las profecías de la cruz. En el Salmo 69, 21 dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y dice el versículo 30, y cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero nos cuenta Mateo que estas palabras las dijo a gran voz, esto quiere decir gritando. El Señor gritó para que todos escucharan. Consumado es. Fue un grito de triunfo. El Señor había completado la obra, había cumplido con la voluntad del Padre, había logrado la expiación de los pecados, había aplastado la cabeza de la serpiente. Había logrado la paz de los pecadores con Dios. Había cumplido con las profecías. Entonces,
dice, entregó el Espíritu, pero Lucas nos cuenta que antes dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Él había anunciado a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él entregó su vida, Él entregó su espíritu, cuando todo fue consumado. Los hombres comunes podían tardar días en morir en la cruz. El Señor estuvo en la cruz lo necesario para cumplir con su obra. Y una vez cumplida, entregó su espíritu. En Él estaba el poder. Él lo hizo. Verdaderamente no alcanza el entendimiento para asimilar semejante obra. No podemos entender cómo el Hijo de Dios estuvo colgado en un madero. No podemos entender por qué lo hizo por nosotros. ¿Por qué lo hizo por gente como yo que me burlaba, que lo negaba? ¿Por qué lo hizo por gente como los que estaban allí a los pies de la cruz? Por gente que había pedido que dejaran libre a Barrabás y lo crucificaran a él. Muchos de esos, después los leemos en el libro de los Hechos, que creyeron en Pentecostés. Por gente como el apóstol Pablo, que perseguía a los discípulos. No podemos entender cómo el Hijo de Dios se entregó voluntariamente a la muerte por gente así. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos entenderlo, pero somos el fruto de la cruz. Somos el fruto de la cruz y el Señor está satisfecho, dice la profecía. Él lo hizo para que seamos suyos, para que seamos su pueblo. Y cuando partamos de esta vida, vamos a ir directamente a Él. El apóstol Pablo decía que él tenía anhelo de ese momento, que estar con Cristo era muchísimo mejor que estar aquí. El Señor Jesús nos lavó de nuestros pecados y cuando estemos delante de Él no vamos a estar avergonzados. No merecemos, pero vamos a estar allí y lo vamos a ver cara a cara. A Él, al que nos amó. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No se puede agregar una palabra más. A Él sea la gloria.
por siempre.